Llegamos al final de esta increíble serie. Estoy súper emocionado por lo que Dios quiere compartir contigo hoy. Durante esta semana hemos recorrido un camino fascinante, explorando las vidas de 7 mujeres extraordinarias, mujeres que, contra todo pronóstico, Dios eligió para cambiar la historia. Primero conocimos a Eva, la madre de todos los vivientes, la que abrió y cerró la puerta del Edén. Luego nos maravillamos con Sara, la princesa que pasó de la risa incrédula a la alegría de dar a luz a una nación. Caminamos junto a Rahab, la prostituta de Jericó cuya fe la salvó a ella, a su familia, y la colocó en el linaje del Mesías. Nos conmovimos con la lealtad inquebrantable de Ruth, la extranjera que encontró redención y un lugar en el corazón de Dios. Contemplamos el coraje de María de Nazaret, la joven que dijo un sí que cambiaría el mundo para siempre. Y fuimos testigos de la transformación radical de María Magdalena, liberada de 7 demonios para convertirse en la primera mensajera de la resurrección. 7 mujeres, 7 historias de debilidad convertida en fortaleza, de descarte convertido en propósito, de imposibilidad convertida en milagro. Pero esta serie nunca se trató solo de ellas. Cada una de sus historias ha sido un espejo, un eco que resuena a través de los siglos hasta llegar a este preciso momento, hasta llegar a ti. Porque hoy no vamos a hablar de una mujer del pasado, hoy vamos a hablar de la 8ª mujer, y esa 8ª mujer eres tú. Sí, tú, la mujer que está escuchando esto ahora mismo, la que quizás se siente común, imperfecta, tal vez incluso descartada por el mundo o por sus propias inseguridades. Dios te está llamando hoy para ser parte de esta increíble historia, para continuar el legado que ellas comenzaron. Piensa en Eva. Ella nos enseñó que nuestras decisiones tienen un poder inmenso, para bien o para mal. Tú, como Eva, tienes en tus manos el poder de elegir la vida, de elegir la obediencia, de cultivar un jardín de bendiciones para ti y para los que te rodean. Tal vez has cometido errores, ¿quién no? Pero así como la historia no terminó con la caída en el Edén, tampoco termina con tus errores. Dios te ofrece un nuevo comienzo cada día. Ahora piensa en Sara. ¿Te has reído alguna vez de una promesa de Dios porque parecía demasiado grande, demasiado imposible? Sara lo hizo. Ella era estéril, anciana, pero la risa de duda se convirtió en la risa de alegría cuando sostuvo a su hijo Isaac. ¿Qué promesas imposibles tienes guardadas en tu corazón? ¿Qué sueños has enterrado bajo la lápida de la lógica y la edad? Dios te dice hoy, ¿hay algo imposible para mí? Él es especialista en traer vida donde solo hay esterilidad. Tu risa de incredulidad puede convertirse en el testimonio de un milagro. ¿Y qué me dices de Rahab? Una mujer con un pasado que la etiquetaba, una prostituta en una ciudad condenada. La sociedad la había descartado, pero Dios no. Él vio su corazón, vio su fe incipiente, esa pequeña semilla de confianza que la llevó a arriesgarlo todo por 2 espías extranjeros. Tu pasado no define tu futuro en las manos de Dios. No importa las etiquetas que el mundo o tú misma te hayan puesto. Tu fe, por pequeña que sea, es un cordón escarlata que puede salvar tu vida y la de tu casa y posicionarte para un propósito divino que ni imaginas. Luego está Ruth, viuda extranjera, sin nada que ofrecer más que su lealtad y su trabajo duro. Ella eligió el camino difícil, el camino de la fe, siguiendo a su suegra a una tierra desconocida. Y en ese campo de espigas, bajo el sol abrasador, su carácter fiel y trabajador llamó la atención no solo de Boaz, sino del mismo Dios. Tu fidelidad en lo pequeño, tu lealtad en los tiempos difíciles, tu integridad cuando nadie te ve, todo eso es un aroma agradable para Dios. Él ve tu corazón y está preparando a tu Redentor, está preparando tu campo de bendición. Y llegamos a María de Nazaret, una adolescente probablemente no mayor de 14 o 15 años. Un ángel le da una noticia que podría costarle todo, su reputación, su matrimonio, incluso su vida. Y su respuesta fue un simple y poderoso: hágase en mí según tu palabra. ¿Cuántas veces nosotras negociamos con Dios?
¿Cuántas veces le pedimos todos los detalles antes de dar un paso de fe? María nos enseña a rendirnos, a confiar en que si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Te pregunto hoy, ¿a qué te está llamando Dios que parece ilógico, que te da miedo, que el mundo no entendería? Puedes, como María, decir sí y confiar en que Él se encargará del resto. Finalmente, María Magdalena, liberada de una opresión demoníaca terrible, su gratitud y amor por Jesús eran desbordantes. Fue la última en la cruz y la primera en la tumba vacía. Mientras los discípulos, los hombres, se escondían con miedo, ella buscaba a su Señor con desesperación y amor. Y por eso recibió el privilegio más grande, ser la primera en ver a Jesús resucitado y la primera en anunciar la noticia que cambió el mundo. Tu mayor herida puede convertirse en tu mayor ministerio. Tu liberación puede ser la plataforma para tu más grande testimonio. Tu amor apasionado por Jesús te calificará para ser una testigo poderosa de su resurrección en tu propia vida. Eva, Sara, Rahab, Ruth, María de Nazaret, María Magdalena y ahora tú. ¿Te das cuenta, verdad? No fueron elegidas por ser perfectas. Fueron elegidas a pesar de sus imperfecciones, de sus dudas, de sus pasados, de sus miedos. Fueron elegidas porque en su debilidad el poder de Dios se perfeccionó. Fueron elegidas porque estuvieron dispuestas. Y hoy ese mismo Dios te está mirando a ti. Él conoce tu nombre, conoce tus luchas, tus sueños, tus fracasos y tus anhelos más profundos, y te está extendiendo una invitación. Te está llamando a ser la octava mujer, no para que seas una copia de ellas, sino para que escribas tu propio capítulo en esta gran historia de redención. El legado que ellas empezaron no ha terminado. La historia de la fe, del coraje, de la redención y del poder de Dios a través de mujeres ordinarias continúa. Y tú eres la protagonista del siguiente capítulo. El mundo necesita tu sí como el de María. Necesita tu fe como la de Rahab. Necesita tu lealtad como la de Ruth. Necesita tu testimonio de transformación como el de María Magdalena. Quizás te sientas como Sara, demasiado mayor o demasiado tarde para tus sueños. Quizás te sientas como Rahab, definida por tu pasado. Quizás te sientas como Ruth, sola y en un lugar extraño. Quizás te sientas como Eva, cargando con la culpa de una mala decisión. No importa cómo te sientas, la verdad de Dios es más grande que tus sentimientos. La verdad es que Él te ve, Él te valora, Él te ha diseñado con un propósito único y específico que nadie más puede cumplir. Él quiere tomar tu vida con todas sus piezas rotas y aparentemente inútiles y construir un mosaico hermoso para su gloria. Así que, octava mujer, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir creyendo las mentiras de que no eres suficiente, de que estás descartada? ¿O vas a levantar la cabeza, mirar al Dios que te llama y decir, heme aquí, envíame a mí? La historia está esperando tu respuesta. El legado continúa contigo. Dios te está llamando hoy, no para ser perfecta, sino para ser suya, para dejar que Él termine en ti y a través de ti la buena obra que comenzó. Gracias por haberme acompañado en este viaje increíble a través de las vidas de estas mujeres. Ha sido un honor compartirlo contigo. Espero que sus historias hayan encendido una llama en tu corazón, la llama del propósito divino. Y no te vayas muy lejos porque esto no termina aquí. La próxima semana comenzamos una nueva serie que te va a encantar. Vamos a explorar juntos los nombres de Dios y cómo cada uno de ellos revela una faceta de su carácter que transformará tu manera de relacionarte con Él. No te la puedes perder. Será un tiempo increíble de descubrimiento y de crecimiento en nuestra fe. Gracias por ver, por escuchar y por ser parte de esta comunidad. Si este mensaje te ha bendecido, compártelo con otra mujer que necesite escucharlo. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada de lo que viene. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.